Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche vamos a hablar sobre el repunte de homicidios de forma violenta que se han dado en Guatemala. En los últimos 4 meses tenemos cifras de más de 1000 fallecidos por esta causa. Pero claro, es parte de esta nueva normalidad, nos dicen desde el Ministerio de Gobernación. Y pues claro, también, estando encerrados en el 2020 y 2021 de forma híbrida y virtual, pues había cierto descenso en temas de muertes por cada 100.000 habitantes. Actualmente la cifra y el número va por 17 por cada 100.000 habitantes, pero según analistas y según las proyecciones, este número va a incrementar y el 2022 se plantea ser un año violento. Bien, esta nota nos pone en contexto. Todo está regresando a la normalidad, la criminalidad también. Así lo dijo el ministro de Gobernación al momento de señalar que, aunque han aumentado los crímenes, considera estos aún son menores a los que se dieron en el 2019 previo a la pandemia. Según el representante de esta cartera, el incremento de la violencia se debe a 2 factores. El primero, el regreso a la normalidad luego de la pandemia del coronavirus, y el segundo, a las pandillas. También detalló que la violencia es un problema social que no es responsabilidad directa del Ministerio de Gobernación. Bien, ahí lo ve usted, esas son las cifras, esos son los números y esas son las declaraciones que nos han dado estos últimos días desde el Ministerio de Gobernación. Para hablar a más a profundidad sobre este tema, pues nos acompañan 2 expertos. Nos acompaña el general Ronaldo Leiva. Muy buenas noches, general, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Muchas gracias y saludos ahí a mi estimado Carlos Menocal. Y también nos acompaña el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Es un placer estar con ustedes. También un saludo al general Leiva. Pues créanme que el placer es todo mío tener a ustedes con este rodaje de experiencia para hablar sobre este tema, pero sobre todo es de mucho beneficio para la audiencia en estos 30 minutos que vamos a hablar sobre esto. Vamos a empezar por el tema de los datos y por el tema de los números fríos. Ha habido un aumento en el tema de muertes violentas en Guatemala en el principio de este 2022. Los datos ahí están, los municipios ahí están. ¿Cuáles son esos municipios donde más se ha afectado? Guatemala, Zacapa, son de los municipios más violentos, y preocupa un dato en específico y es el dato de muertes de forma violenta de mujeres, que siguen también en incremento. Y a eso lo sumamos esos casos mediáticos donde vemos en algunos casos sacados de película de terror, mis estimadísimos, como el caso que se dio de unas menores de edad en zona 18, lo cual pues obviamente no ayuda en esa percepción que se tiene de la violencia en aumento. Lo que nos dicen de parte del Ministerio de Gobernación es que es parte de una vuelta a la normalidad, es nueva normalidad y la vieja criminalidad, mi estimadísimo general Leiva. Pues mire, sí, tiene algo de razón en el tema, porque por supuesto que si usted no sale a la calle, usted no peligra. Si no se reúne con otras personas, tampoco lo hace. Entonces, el hecho de regresar otra vez a andar en las calles, y que por supuesto nosotros no tienen ni la culpa, ni los ciudadanos, ni el Estado en sí, porque todo el mundo está desesperado todavía, y lo que querían era salir a hacer todos sus negocios, todas sus actividades que tenían retrasadas por la pandemia, y es lógico que salgan a terminar con estas cuestiones. Entonces, si la normalidad, tampoco se puede decir que ha sido la violencia homicida, sino que sencillamente habíamos tenido desde 2008 para acá un descenso en la tasa de homicidios, hasta llegar a 16.6 el año pasado, el 2021. Y entonces no se ha visto realmente si ha disminuido o aumentado. En realidad lo que tenemos es una percepción y una vivencia de que sí están sucediendo más homicidios de los que nosotros estábamos acostumbrados, por decirle así, ¿no? Porque no podemos hablar de que ver homicidios seguidos sea nuestra costumbre, que si bien es cierto, la violencia es parte casi de nuestra historia, de nuestra forma de ser, de nuestro, por decirle,
nuestra humanidad guatemalteca. Así es, mi estimadísimo general Leiva. Ahí cuando escuchen que les suene la chicharrita o el timbre, ya saben que ese no es recreo, sino que es que ya se les concluyó su intervención o su tiempo de intervención. Mi estimadísimo licenciado Carlos, un poco el tema de esa percepción que nos habla el general Leiva y que también nos mencionan de parte del Ministerio de Gobernación. Hay una percepción generalizada de que se aumentan los casos de homicidio en este 2022, pero esa percepción viene acompañada de datos o es meramente un tema mediático, como bien mencionan en algunos casos. Siempre ha existido un debate teórico en cuanto a la percepción o a los datos reales. Y en la vida real, a la luz de la experiencia, cuando uno está dentro de la dinámica de la política pública, se tiene que entender que la percepción va acompañada de hechos reales que tienen que ver con acontecimientos que suceden alrededor de la familia, alrededor de la cuadra, del entorno donde las personas viven, donde trabajan y donde se movilizan hacia su trabajo o de regreso hacia su vivienda. La percepción va acompañada de los hechos reales, los datos estadísticos y la incidencia criminal, que aunque es prematuro en estos primeros 5 meses establecer si se incrementará en el 2022 comparado con años anteriores, sí es un hecho que en los primeros 4 meses comparado con 2 o 3 años anteriores se ha incrementado. ¿En dónde se ha incrementado? Lo más lamentable es en los delitos contra la vida, los asesinatos y los homicidios, quizá los casos de mayor impacto en donde mujeres han sido secuestradas, asesinadas, incluso hasta desmembradas. Se ha incrementado los delitos contra el patrimonio, también es un hecho, particularmente en cuanto al robo de motocicletas. A mayor número de motocicletas que la ciudadanía la está usando por el tema del incremento de combustible, pues es evidente que sube el número de hechos de robo de motocicletas y también se ha incrementado el número de robo a vehículos comparado con los años anteriores. Lo que sí es concluyente es que esto es la percepción y los hechos reales es un reflejo de una debilidad institucional que ha sido provocada a propósito durante el gobierno de Jimmy Morales y que pues ha tenido cuesta arriba en este gobierno el tema del fortalecimiento institucional, particularmente en el área de investigación criminal. Muy bien. En el área de investigación mi estimadísimo Carlos, ahí le sonó el timbre. Y tocó un punto importante, que precisamente es tema que se ha hablado mucho, y qué bueno que el licenciado lo pone sobre la mesa, y de repente nos echa una luz también el general. Y es esa percepción, además, o esa narrativa de que se ha atacado o se ha dado un golpe a la fortaleza que tenían las instituciones de justicia, el debilitamiento de la institucionalidad como tal, ¿no? Y eso pues podría traer consecuencias como el aumento en el tema criminal. Este tema que toca el licenciado Menocal, mi general Leiva, ¿es real, es percepción? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es su análisis? ¿Hay un debilitamiento a propósito de las instituciones de seguridad? Vea, voy a darle seguimiento a la parte que estaba hablando el licenciado Menocal en cuanto a lo que sucedió en el gobierno pasado. Y es muy cierto. Yo siempre he tenido la idea de que lo que se hace bien hecho o se hace mal hecho en un tiempo, repercute un par de años después. Y todo lo que se hizo en esa época con el último ministro de ese gobierno, fue precisamente debilitar a las fuerzas de seguridad en la policía, quitando mandos que ya tenían experiencia o que ya llevaban el trazo sobre lo que había estado dándose como una disminución de la tasa de homicidios. Y eso repercute, creo yo, y ya la época de los 2 años ya pasó y es cuando comenzó a a aumentar la tasa de homicidios. Y la percepción se da realmente porque estamos viendo qué es lo que sucede, pues no es una cuestión inventada, sencillamente así se ha dado. Esto nos lleva a que actualmente tendrán las autoridades correspondientes
hacer un análisis sobre lo que ha pasado, sobre qué es lo que sucedió en este par de años pasados y comenzar a llevar el seguimiento desde el origen de la violencia, que es muy largo de enumerarlo, porque comienza de la juventud. Entonces, todo eso que se conjuga y en los malos procedimientos que se han heredado de un par de años para atrás. Muy bien. Y esto sí provoca, ¿verdad? No claro. sé si eso no el sí, claro, ahí tiene toda la razón este tipo de cuestiones. Ahora hay un dato interesante que vamos a abordar, y es que aumenta el número de casos de violencia, pero también se reduce el tema de las denuncias. En el mes de abril hubo una reducción de 103 denuncias más o menos por estos mismos casos. ¿Cuál es o a qué se debe este fenómeno de una baja en el tema de las denuncias, mi estimado Carlos? Es evidente que la ciudadanía afectada por la violencia está desencantada con el sistema de justicia. Entonces, muchas veces las personas que son víctimas de un asalto, de un robo y que son despojados de sus propiedades, prefieren resolver sus cosas recuperando sus bienes, trabajando y no poner una denuncia, sabiendo que una denuncia no llegará a un proceso de investigación criminal. Y yo regreso al tema del número de investigadores. Para que sepa la población guatemalteca, en este momento hay alrededor de 4.500 o 5.000 investigadores entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, para casi 150.000 o 200.000 casos de denuncias penales que se conocen al año. Haciendo las divisiones es insuficiente el número de investigadores, y ahí es donde hay que apostar. Por eso es que los casos, cuando se denuncian, no avanzan y pasan años de años sin que se tenga para la víctima algo resuelto. Entonces eso tiene que ver, tiene números negros, porque en las comunidades y en las poblaciones donde las maras, por ejemplo, tienen presencia fuerte, que extorsionan desde una pequeña tortillería, verdurería o venta de sector informal, esas denuncias jamás se conocen, porque las víctimas son parte del entorno y son vecinos de los pandilleros. Entonces hay un número negro en esta parte de las denuncias de extorsión, que creo que esto se tiene que trabajar con procesos de inteligencia policial y procesos de investigación criminal para desmantelar estructuras que están actuando en los barrios de mucha presencia de pandilleros y que no se conocen en las estadísticas y menos en las denuncias oficiales y judiciales. Bien, General Leiva, sumado a esto, el tema de la disminución de denuncias, vamos a hablar un poco de cómo avanzan esos casos en el proceso de denuncia y en las instituciones como el Ministerio Público. Según datos, en el 2021, el Ministerio Público reflejaba una mora de 870.000 casos que todavía estaban en investigación o que todavía estaban abiertos. Esto también es un aliciente a que el ciudadano que esté sufriendo este tipo de violencia no haga sus denuncias, y la reducción en denuncias. Pues la reducción en denuncias es una cuestión que tiene los dos factores, las posibilidades de hacerla, los deseos de hacerla y también el estar seguro de hacerlo o no. El problema cuando se habla, y oí ahí del tema de las maras o las pandillas juveniles, es que se da en unos lugares en los cuales la capacidad económica de la gente es limitada. Entonces se ha tomado como el delito de extorsión en estos lugares como que el pobre es la víctima y la pobreza es un factor de victimización, y no deja de ser cierto, pero ellos son los que más temor tienen a denunciar. Por eso es que el sistema de justicia se va llenando, y ahorita la mora tal vez a como la tenían, porque también es más sencillo decir estamos acabando con la mora cuando sencillamente se le dice a los casos, se les da out, así de sencillo, ¿verdad? Sin llegar a investigar qué fue lo que pasó, dónde pasó y cómo fue que pasó. Pero ese es otro aspecto de la cadena de justicia, ¿verdad? Que va hasta el cumplimiento de condenas, que también está dejando
mucho que desear desde tiempos remotos. Entonces, todos son factores que se unen para que las personas tengan o no tengan confianza en el sistema de justicia, desde su origen hasta la finalización, que incluso podría darse hasta con la reducción de penas. Muy bien. Otro de los temas, o digamos de estos puntos que entran precisamente y pegan de lleno en la percepción del tema de violencia, es también el tema de la migración de las maras del Salvador o el ingreso de forma ilegal de pandilleros salvadoreños a territorio guatemalteco, que puede poner o que pone en riesgo también el tema de la extorsión, el tema de la violencia. Y hay una percepción generalizada de la población de que, y los datos así lo demuestran, que hay un tema de ingreso de pandilleros salvadoreños. Y ahí los hemos visto precisamente en noticieros, y los hemos visto que andan con los tatuajes maquillados para que no los agarren o no los identifiquen. ¿Cuál es su lectura de este tema, licenciado Carlos? El impacto de las acciones del gobierno de El Salvador es evidente que tiene, digamos, algunos efectos en nuestro país. La cuestión del corrimiento migratorio de algunos miembros de las pandillas. Sin embargo, hasta este momento no hay una evidencia sólida que demuestre que estos pandilleros han venido a estructurarse, a organizarse o a tener asociación con sus pares acá en Guatemala, y esto ha provocado un incremento de los hechos delictivos. Lo que está ocurriendo en el país es que las estructuras de pandilleros sí están creciendo en nuestro país. Los pandilleros guatemaltecos están reclutando cada vez más muchachos que son víctimas de la marginación, la inequidad, la exclusión y la falta de oportunidades, y en muchos casos de hasta violencia intrafamiliar. Entonces, lo que sí se ha evidenciado con certeza es, digamos, la detención de estos pandilleros que han tenido, digamos, que disfrazarse y han hecho algún tránsito para salir hacia México y hasta hacia Estados Unidos en una situación migratoria. Hay un solo caso documentado que yo sepa, registrado, en donde el grupo de pandilleros salvadoreños estaba extorsionando en Misco, en un área de Misco, por ejemplo. Ese caso sí fue documentado, existe la captura y hay documentos que lo demuestran. Entonces, digamos, sí puede provocar un efecto, creería yo, en el mediano plazo, si las autoridades no profundizan en las investigaciones y en la inteligencia, y por supuesto no fortalecen la investigación criminal. Es importantísimo reconocer que en Guatemala los hechos delictivos están subiendo, se están incrementando, y es importante aún fortalecer la investigación criminal de las fuerzas de seguridad. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con otros temas sobre esto tan complicado y sobre todo que pega en cada uno de los hogares guatemaltecos en las principales zonas del país, porque ninguna zona se salva de este tema de violencia. Vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste, analizando esto de la nueva normalidad y la vieja criminalidad. Pues un poco de percepción en el tema de violencia y cómo estos números estadísticos varían y qué opina la población acerca de estos temas tan complejos y los casos mediáticos y los casos de horror que han salido en estos últimos días en cuanto a tema de violencia. Bien, vamos con el acierto o desacierto y vamos con la primera pregunta, y es acerca del cambio en cuanto a la forma de presentar los datos estadísticos de muertes por homicidio. Este cambio, ¿un acierto o un desacierto? Inicio con el general Leiva. Yo considero que la medida es acertada por la razón de la cual está hablando el Ministerio de Gobernación, que el objetivo de esto es que toda la ciudadanía se entere. Y es una realidad, porque cuando usted anda con la gente, nosotros, el pueblo, preguntamos cómo piensa que está la criminalidad y lo ignoran. Yo ignoro cuánta gente se muere diaria, cuántos homicidios hay, qué tasa se maneja. Entonces, si la medida es para que todo el mundo se entere y pueda tomar
una información y se entere de cómo va la situación, eso va a hacer que la percepción sea una realidad, lo que son los hechos con lo que se escribe, porque escribir unos números, pues aparentemente suena fácil, suena muy a voluntad de cada uno, pero los hechos sí demuestran el contraste que se da con la medida. Misma pregunta, licenciado Carlos, si es el cambio en la forma de mostrar los datos estadísticos por temas de homicidios en Guatemala, ¿esto es un acierto o un desacierto? Es un total desacierto, particularmente porque la medida riñe con la ley de acceso a información que obliga a cualquier funcionario público a hacer la máxima publicidad en sus actos y su gestión. Y los datos estadísticos no son ninguna reserva, ni siquiera secreto de Estado, y por lo tanto, independientemente del instrumento, la plataforma que las autoridades quieran utilizar para divulgarlo, están en la obligación por ley constitucional, la ley de acceso a información, de proporcionar la información a cualquier tanque de pensamiento, organización social o a cualquier ciudadano. Bien, la siguiente pregunta en este acierto es cierto y es, no sé, parte de un ente gubernamental, plantear que el tema de la violencia o el aumento es un tema de percepción y que todo el tema no recae en el Ministerio de Gobernación. Este tipo de declaraciones, ¿un acierto o un desacierto, general Leiva? Bueno, en esta parte yo lo estimo como un desacierto por la razón sencilla de que si conjugamos el dato con lo que se ve o con los hechos, no concuerda muchas veces en este tema. Lo que hay que demostrar precisamente es con hechos si realmente esto está bajando o está subiendo, ¿verdad? Ahí sería el tema de la apertura hacia las personas para que puedan estar anuentes a todo lo que está sucediendo y no solo que sea el Ministerio de Gobernación, sino que todo ciudadano tenga el derecho de opinión en esto. Muy bien, licenciado Carlos, misma pregunta, el tema de las percepciones y el tema de las responsabilidades en cuanto a este tipo de declaraciones, ¿un acierto o un desacierto? Es un desacierto, particularmente porque la percepción siempre va acompañada con datos estadísticos, con la incidencia criminal que se analiza en las fuerzas de seguridad. Esta incidencia criminal está también amarrada de los hechos delictivos que a diario la población guatemalteca sufre y que no son reportados. Un robo a transeúntes, por ejemplo, robo a billeteras o a celular. Y definitivamente la gestión rectora de la seguridad ciudadana siempre recae sobre el Ministerio de Gobernación por ley constitucional. En todo caso, hay otros factores que inciden en esa percepción, pero definitivamente la responsabilidad mayor es del Ministerio de Gobernación. Bien, tenemos un breve espacio para conclusiones. Me gustaría abordar el tema de las conclusiones desde un punto de vista estratégico. ¿Qué hacer en este caso? Ya tenemos una proyección de un 2022 muy violento con este retorno a la normalidad. Inicio con las conclusiones. General Leiva. Bueno, yo diría que en este tema de seguridad que ha sido tan investigado, tan analizado, tan tratado, habría que determinar bien cuáles son las verdaderas razones por las cuales no se puede controlar que esta violencia homicida no siga para adelante. ¿De qué forma se puede hacer? Hay una de las formas es incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad. Y ya vimos un problema que ha estado sucediendo todo el tiempo, es en cuando que las fuerzas de policía están muy disminuidas por razón de que tiene que dividir la cantidad total en tres bloques, por decirle así. Uno que es el que está de servicio siempre, el otro que está de descanso y uno que sale. O sea, son tres bloques de estos. Y de estos le quitamos el personal que está en las embajadas, que cuida a funcionarios, que cuida personalidades, que tiene mil funciones, incluso en el sistema judicial, que son los que llevan las notificaciones. Y en este sentido, le disminuye mucho la capacidad
a la Policía Nacional Civil. Entonces, este es un aspecto que hay que tenerlo presente para seguir ejerciendo el tema del control y disminución de la violencia. Muchas gracias, general. Carlos, brevemente, las conclusiones. Yo siempre he dicho que lo que se tiene que hacer es un ciclo, que es el ciclo de la seguridad democrática, es fortalecer la inteligencia policial, la inteligencia civil. El Consejo Nacional de Seguridad debería de actuar con la comunidad de inteligencia para establecer escenarios criminológicos y a partir de ahí establecer y determinar estructuras criminales que se dedican a este tipo de violencias. Luego, implementar la judicialización de los casos y desmantelamiento de estructuras criminales y fortalecer la investigación criminal con recursos, con más investigadores y por supuesto con inteligencia policial. Esto acompañado de un fortalecimiento de patrullajes policiales preventivos que mitigan, pero no desmantelan estructuras. En la medida que no se fortalezca la investigación criminal, no vamos a tener otros escenarios. Yo siempre he recomendado, y lo dije en mi columna de opinión en un diario, que la fiscal general y el ministro de Gobernación deberían de acercarse al Congreso de la República para negociar o pedir y dialogar y demandar mayor incremento al área de investigación criminal de ambas instituciones. Bien, ahí lo tiene usted. Esas son las recomendaciones estratégicas de este par de expertos que nos acompañaron hoy, sobre todo el análisis que hacen de la coyuntura en temas de violencia homicida. Gracias, mis estimados invitados, y gracias a usted por estos 30 minutos de sintonía. Ya sabe que acá le traemos a los mejores expertos, analizamos los temas de coyuntura para que usted en casa saque sus propias conclusiones y sobre todo cree su propia opinión. Nos vemos el próximo jueves en punto a las 10:30 de la noche para otro tema en Contraste.